doctor Jesús Rivera, les agradezco mucho que nos acompañen en este taller de aprendizaje basado en problemas, atendiendo justamente la convocatoria que ha hecho el Centro de Investigación y Enseñanza de las Matemáticas, justamente en estos talleres de verano, ¿no? Entonces, pues les doy un cordial saludo y les agradezco mucho que nos acompañen. Muy bien, entonces si ustedes están de acuerdo, vamos a comenzar nuestra actividad. Primeramente, pues bueno, agradeciendo a todos ustedes su presencia para poder abordar este taller de aprendizaje basado en problemas, una metodología que en los últimos años se ha hecho cada vez más patente, de mayor interés. Bienvenida, maestra Estrellita, un placer saludarle, maestra Astrid, bienvenidas en diferentes ámbitos de la enseñanza. Y que bueno, el día de hoy vamos a introducirnos un poquito en ella, vamos a conocerles justamente más. Entonces, pues bueno, sean todos bienvenidos. Voy a permitirme utilizar justamente una presentación en PowerPoint que he preparado para nuestro taller, para poder llevar cierto orden, cierta dinámica justamente en nuestra propuesta. Entonces, he preparado para todos ustedes, pensando en que todos y cada uno de ustedes pueda, desde luego, disfrutar de las actividades que hemos diseñado en este taller de aprendizaje basado en problemas. Nuevamente, atendiendo justamente la convocatoria de los talleres de verano del Centro de Investigación y Ciencia de las Matemáticas. Y bueno, no sé si antes alguno de ustedes ha escuchado o ha tomado ya algún trayecto formativo, algún curso, algún taller, donde hayan tenido la oportunidad de abordar este tema, justamente el aprendizaje basado en problemas. No sé si a alguien le gustaría compartirnos, por favor. No sé si, profesor Francisco, usted ya ha tenido esta oportunidad de tomar un taller sobre este tema. No, doctor, no hemos tenido la oportunidad y como que nos están así como que obligando un poquito ahorita. Yo trabajo en el nivel de secundaria, en el básico, y ya nos metieron la metodología de los proyectos. Entonces, le he estado batallando para implementarlo y sí se me complica un poquito porque estoy muy acostumbrado a lo tradicional, a estar yo con mis alumnos ahí interactuando y más que con ellos aquí ya nos dicen que ellos son los que tienen que construir su aprendizaje y eso es lo que me está costando un poquito. No he leído por ahí poquito para adentrarme algo en el tema, pero no así en forma un taller como tal, no lo he tomado. Maestra Astrid, ¿usted ha tenido la oportunidad antes, tal vez, o la maestra Susi, la maestra Itzel, la maestra Estrellita, que nos pudieran por ahí compartir si antes han tenido la oportunidad de tomar algún taller sobre esta temática? No, yo no tampoco, maestro. No he tenido esa oportunidad. Muy bien, maestra Astrid, ¿en qué nivel educativo trabaja usted? Estoy en preescolar. En preescolar, muy bien, excelente, Sí. excelente. Muchísimas gracias. Maestra Estrellita, ¿usted en qué nivel educativo trabaja? Yo soy de preescolar, pero no he tenido la oportunidad de un curso así. De un curso así. Itzel, ¿usted ha tenido la oportunidad de tomar algún curso sobre este tema? O la maestra Susi, tal vez, que también nos acompañe. Sí, no estoy también como los maestros, pues no, y estamos como en
necesidad de interactuar un poco con el tema, bueno, no un poco, ya interactuar con el tema, con la nueva programa de estudios, ¿no? Que ya no lo está pidiendo. No es o sea, tenemos la noción que vamos llevando en los consejos técnicos, pero pues lamentablemente a veces los consejos técnicos es entiéndele como puedas, ¿no? Entonces, un poco de empapada, pero no tengo conocimiento del tema ni he tomado un curso. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias a todos. Pues bueno, esta intención es justamente para poder identificar el abordamiento, las necesidades por ahí que tenemos. Entonces, bueno, vamos a comenzar con este aprendizaje basado en problemas y un poquito de historia, ¿no? Porque en muchas ocasiones esta metodología reconocida en la nueva escuela mexicana, una metodología activa, de repente se asume como una metodología nueva, inclusive habrá quien pueda confundirla con una metodología creada por las autoridades educativas o la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, lo primero que deseo es abordar un poquito de manera histórica cómo llegamos hasta este momento, cómo llegamos hasta hablar del aprendizaje basado en problemas. Y en gran medida se lo debemos a este escritor, que por cierto también era un gran matemático, George Polya, ¿sí? George Polya, que en 1945 escribe un libro, ¿sí? George Polya era un matemático húngaro interesado en las matemáticas superiores, ¿sí? Particularmente en cosas que tienen que ver con topología, álgebra muy abstracta, análisis matemático. Pero en sus últimos años, ya como un profesor con una gran experiencia, se hace una serie de preguntas sobre la enseñanza de las matemáticas. Él se pregunta, por ejemplo, ¿qué es lo que origina que las matemáticas sean consideradas como una materia compleja en la educación media superior? Y aquí lo aclaro, en la educación media superior, ¿sí? Paul ya entonces escribe una propuesta, le escribe un método de cómo él considera que las matemáticas se deberían de enseñar. Y su propuesta es este libro. Este libro, en su primera edición en inglés, es de 1945, Cómo plantear y resolver problemas. Y bueno, la imagen que nosotros tenemos es la versión de 1965, 20 años después, por la editorial Trillas. La primera edición se llamaba Cómo plantear y resolver problemas matemáticos, ¿sí? Porque Paul ya estaba pensando en la enseñanza de las matemáticas. Y bueno, esta visión de Paul ya, este método de Paul ya de cómo resolver problemas matemáticos, va a tener un impacto muy importante en la educación, ¿sí? Y quiero platicarles un poquito el contexto global, porque un poco, algunas décadas después de Paul ya van a surgir algunos personajes muy importantes en el campo educativo, como por ejemplo Jean Piaget, que sus primeras obras son de los años 50, y que terminan justamente hasta los años 70. Jean Piaget, Jean Piaget se va a hacer una serie de preguntas muy interesantes, ¿sí? Una serie de preguntas muy interesantes sobre el aprendizaje, sobre el conocimiento, sobre el desarrollo, ¿sí? Pero antes de Jean Piaget fue George Polya, es decir, cuando George Polya escribe estos descubrimientos, todavía no se conocía la obra de Jean Piaget. ¿Sí? Bueno, esto va a ser muy importante porque entonces Paul ya propone un método para resolver problemas matemáticos. Este método para resolver problemas matemáticos
prontamente va a tener popularidad, prontamente va a tener éxito, ¿sí? Éxito en la práctica de la enseñanza de las matemáticas, y rápidamente otros educadores, otros interesados en el campo de la enseñanza, van a proponerlo también para la enseñanza de las ciencias. Y entonces, esa es la razón por la cual ya para 1965 ya no dice cómo plantear y resolver problemas matemáticos, ya dice cómo plantear y resolver problemas. ¿Sí? Después nos damos cuenta que esta idea de Polya era todavía más interesante, porque los problemas, digamos, el método que Polya nos da a las personas para educarnos, nos puede ayudar a resolver problemas que no necesariamente son problemas matemáticos, sino que son problemas que pueden ser analizados en diferentes contextos. Y entonces surge lo que posteriormente se llamó la teoría de resolución de problemas. Vean cómo va cambiando el nombre, por favor. Sí. La teoría de resolución de problemas. Y un poco después de la teoría de resolución de problemas, va a surgir el aprendizaje basado en problemas. Con una visión mucho más general, no una visión ligada a las matemáticas necesariamente, sino que aquí estamos pensando en problemas en lo general. Ahora, ¿qué es lo que Polya nos dice? ¿Por qué el método de Polya es tan interesante? Pues el método de Polya es tan interesante porque Polya nos dice que para resolver un problema, ¿sí? Un problema, hay que seguir 4 pasos. Hay que seguir 4 pasos. ¿Cuál es el primer paso? Comprender el problema. ¿Sí? Es decir, para resolver el problema hay que analizar, hay que entender, hay que comprender lo que el problema dice. Segundo, hay que elaborar un plan. ¿Sí? Hay que elaborar un plan adecuado para resolver el problema. Hay que diseñar un plan adecuado. ¿Sí? Tercero, hay que aplicar el plan. ¿Sí? Y cuarto, hay que revisar, verificar. Esta última fase, Polya también le llamaba tener una visión retrospectiva. ¿Qué aprendizajes obtuvimos a través de resolver ese problema? Ese problema cambia si las condiciones iniciales son distintas. Ese problema se puede generalizar, ese problema es un caso particular. ¿Hay otra manera de resolver ese problema? ¿Sí? A eso es a lo que George Polya hace referencia. Y entonces estas cuatro fases, estos 4 pasos, les vamos a llamar justamente el método de resolución de problemas de George Polya. Un método que va a ser fundamental desde los años 40, 50, 60, tan importante, que ya la reforma educativa, el modelo educativo pasado en nuestro país, por ejemplo, proponía que la enseñanza de las matemáticas, que la enseñanza de la ciencia fuera a través de la resolución de problemas. Claro, Polya, como ya he comentado, no escribió sobre la resolución de problemas para otros niveles educativos distintos a la educación media superior y distintos a la educación superior, porque esos eran los principales intereses que Polya tenía como autor sobre la enseñanza de las matemáticas. Sin embargo, otros autores han de alguna manera generalizado esa visión de Polya. Por ejemplo, en la educación preescolar tenemos a Irma Fuenlabrada. Irma Fuenlabrada, que en varias ocasiones hemos tenido el privilegio de que nos acompañen en el CIEM, en este CIEM. Irma Fuenlabrada es una continuadora justamente de esa idea de Polya, porque ella diseñó algunos materiales educativos, algunos textos, algunos programas de formación de docentes, siguiendo el método de Polya, pero adecuado al nivel de preescolar.
Otros lo hicieron para el nivel de primaria, otros lo hicieron para el nivel de secundaria, pero la idea, la esencia se da en estos 4 pasos. Estos son los 4 pasos sumamente importantes que Paul Ya escribe. Y claro, Paul Ya fue un autor que escribió sobre mucho más, escribió sobre matemáticas, sobre razonamiento plausible, es otra de sus obras muy importantes. Y Paul Ya nos dice algo muy interesante, me gustó esta frase, por eso me he permitido escribirla para ustedes. Nos dice, un gran descubrimiento resuelve un gran problema, pero en la solución de todo problema hay un cierto descubrimiento. Y eso es muy, muy interesante, porque cuando un niño se enfrenta a resolver un problema, ¿sí? Entonces, una de las primeras distinciones que Paul Ya hace es sobre la noción de ejercicio y sobre la noción de problema, ¿sí? Un problema es algo novedoso, es algo nuevo, ¿sí? Un ejercicio habitualmente es una adaptación de algo que ya conocemos. Entonces, cuando le pedimos al niño que haga sumas y ya ha hecho sumas, eso no es un problema, eso es un ejercicio. Cuando le pedimos al niño que haga una reflexión de algo que ya ha reflexionado, eso no es un problema, eso es un ejercicio. Entonces, un ejercicio es enfrentarse a una situación, perdón, un problema es enfrentarse a una situación novedosa que nunca antes hayamos enfrentado, que nunca antes nuestros alumnos hayan vivido, ¿sí? Eso es un problema. Y eso, desde luego, es una experiencia en la que se adquieren muchos aprendizajes. Bueno, entonces estamos hablando un poquito de historia y ahora voy a pasar de esa historia un poco a una visión mucho más actual, ¿sí? A cómo la nueva escuela mexicana trata de construir metodologías activas, metodologías que tengan una postura en cierta medida constructiva con respecto al aprendizaje, con respecto al conocimiento, y entonces incluye el aprendizaje basado en problemas. No es la nueva escuela mexicana, no es el gobierno mexicano quien desarrolló esta metodología. Esta metodología existía, ¿sí? Y desde luego, la Secretaría de Educación Pública, a través de diversas personas, se dan cuenta que es una metodología que ha dado buenos resultados, que ha tenido éxito en su aplicación, y entonces la incorpora considerando las necesidades de los estudiantes mexicanos. Particularmente, esta metodología se asocia al campo formativo, que tiene que ver con el estudio de la naturaleza, la ética, la sociedad. Sin embargo, no podemos decir que cada campo formativo lleve una metodología exclusiva. No podemos decir que solamente determinada metodología es para un campo formativo determinado. No sería correcto decirlo. En realidad, lo que nosotros podemos decir es que cada uno de estos campos formativos pueden utilizar estas metodologías activas, y una de estas metodologías es el aprendizaje basado en problemas. Esta metodología, que en algunos casos también le llamamos una estrategia, ¿sí? Una estrategia de enseñanza, aprendizaje, tanto en la adquisición de conocimientos como también en el desarrollo de las habilidades, de las actitudes. Entonces, en esta metodología o en esta estrategia de aprendizaje basado en problemas, un grupo pequeño de alumnos se reúne con su facilitador, con el apoyo de su tutor, analiza y resuelve un problema, ¿sí? Este problema que ha sido seleccionado, que ha sido diseñado para lograr ciertos objetivos de aprendizaje. Y cuando decimos seleccionado y diseñado, ya estamos hablando de la gran cantidad.
Y claro, en este proceso de interacción, los alumnos logran comprender, logran resolver el problema. No todos los problemas son para resolverse, esto es importante. Habrá problemas que no se tengan una solución, habrá otros que sí. Habrá otros problemas que la simple reflexión enriquece la formación del alumno, ¿sí? Pero este proceso permite un aprendizaje del conocimiento de la materia. Permite también al docente elaborar un diagnóstico de las necesidades de sus alumnos. Permite comprender a sus alumnos la importancia de trabajar de manera colaborativa, desarrollando habilidades de análisis, de síntesis de información, ¿sí? Y desde luego, lo más importante, les permite comprometerse en su propio proceso de aprendizaje. Bueno, el método de aprendizaje basado en problemas, este método, ya he comentado que históricamente este método se basa en gran medida en aquella visión de Polya, ¿sí? En aquella visión de Polya de 1945. De hecho, la metodología hoy en día muy citada, STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, STEAM, también está basada en cierta medida en esta visión de Polya, desde luego, adaptada a los tiempos actuales, ¿sí? Entonces, esta visión más general de aprender a través de los problemas, es decir, del aprendizaje basado en problemas, surge, ¿sí?, en la Escuela de Medicina de la Universidad de Case Western Research en Estados Unidos, pero también en la Universidad de McMaster en Canadá, más o menos por los años 60, unos 15 años después de la obra de Poncho. El aprendizaje basado en problemas es un modelo. El alumno es el alumno quien busca el aprendizaje que considera necesario para resolver los problemas que se le plantean. Y ahí, en ese proceso, se conjugan diversas áreas del conocimiento. Es decir, se cumple cierta transversalidad, se cumple cierta interdisciplinariedad y si se logra, si se pone mucha atención al contexto, se puede alcanzar inclusive la transdisciplinariedad. La dinámica de este método, ¿sí?, implica el desarrollo de habilidades, de actitudes, de valores que son benéficos para la mejora personal y profesional del alumno. Ahora, este aprendizaje basado en problemas puede ser utilizado como una estrategia general a lo largo de un plan de estudios, por ejemplo, una carrera profesional, o también puede ser implementado como una estrategia de trabajo en un curso o como una técnica didáctica aplicada atendiendo ciertos objetivos de aprendizaje en ese curso. Es decir, que lo podemos ver como parte esencial de una manera de asumir la construcción del aprendizaje y del conocimiento en el niño, algo que ocurre un poco en la nueva escuela mexicana, pero también lo podríamos ver en un curso, en un taller, como es un poco la ocasión. ¿Cuál es el objetivo de esta metodología? Pues mejorar la calidad de la educación médica en ese entonces, estamos hablando en los años 60, cambiando el currículum, un currículum que en ese entonces, en Estados Unidos y en Canadá, se basaba en la colección de temas y en las exposiciones del maestro. Se cambia por algo más integrado, por algo más organizado en problemas de la vida real, donde confluyen las diversas áreas del conocimiento. Y donde las diversas áreas del conocimiento ayudan a dar solución al problema. Es decir, redescubrimos que ese problema de matemáticas no es solo de matemáticas. Es un problema de economía, es un problema de biología. Es un problema también que incluye el uso del lenguaje. Es decir, nos damos cuenta que
esta segmentación del conocimiento a veces no nos permite ver con claridad, ¿sí?, los modelos de problema que enfrentamos. Entonces, esta metodología en algunos países, Estados Unidos, Canadá, Europa, inicia utilizándose en la educación superior, después la educación media superior y finalmente nos damos cuenta que también llega finalmente a la educación básica en México, ¿sí? Se toma en consideración para la educación básica. Esta actividad, entonces, siguiendo esta metodología, todo gira en torno a la discusión de un problema. Es decir, el problema se convierte en el medio para estimular el aprendizaje. Y ese problema, ese trabajo con el problema, ese problema bien seleccionado, ese problema de interés para el niño, genera una experiencia que estimula el autoaprendizaje, que por otro lado enfrenta al estudiante ante situaciones reales y también se da cuenta de la necesidad de conocer. Es decir, le permite identificar sus propias deficiencias de conocimiento. El aprendizaje basado en problemas, entonces, lo que busca es el desarrollo integral en los alumnos, pero también conjuga la adquisición de conocimientos propios de la especialidad de estudio. También busca desarrollar las habilidades, las actitudes, los valores. Y además de ello, podemos señalar una pequeña lista de objetivos de ese aprendizaje basado en problemas, ¿sí?, cuyo principal es proveer en el alumno la responsabilidad de su propio aprendizaje. Por eso lo ponemos con este énfasis. Promover en el alumno la responsabilidad de su propio aprendizaje. Esto solo es posible si, por una parte, buscamos desarrollar una base de conocimiento relevante, con profundidad, con flexibilidad. Si buscamos desarrollar habilidades para la evaluación crítica, para la adquisición de nuevos conocimientos, con un aprendizaje, no solamente para esa clase, no solamente para esa materia, no solamente para ese año escolar, un aprendizaje para la vida y de por vida. Pero además, como estamos trabajando en equipo, como aprendemos a colaborar, como aprendemos a respetar, pues entonces fomenta las relaciones interpersonales. Como decía bien Irma Fuenlabrada, involucra al alumno en un reto, en un problema, en una situación, en una tarea, con iniciativa y con entusiasmo. Pero además permite desarrollar un razonamiento eficaz y creativo de acuerdo a la base de conocimiento integrada y flexible. Eso es lo que busca en parte este aprendizaje basado en problemas. Desde luego, también nos permite observar la existencia de objetivos de aprendizaje que sean adecuados para el nivel de desarrollo de los alumnos. Nos permite orientar la falta de conocimiento y habilidades de manera eficiente, eficaz, que nos lleve hacia la búsqueda de la mejora. Ya estamos pensando un poco en lo que nos permite a nosotros como maestros, desde luego. Estimular el sentido de colaboración, ¿sí?, de los alumnos en equipo para alcanzar una meta en común. ¿Cuáles son entonces los principios de este aprendizaje basado en problemas? Es decir, ¿en qué se sustenta este tipo de aprendizaje? Ya de inicio comenté dos reseñas históricas, ¿no? La primera, que tiene que ver con la resolución de problemas matemáticos. La segunda, con la adaptación a problemas en el campo de la medicina. Pero si pensamos en el campo de la educación, si lo pensamos como una estrategia metodológica de enseñanza y aprendizaje, podríamos decir que el aprendizaje basado en problemas de alguna manera
tiene un enfoque constructivista. Tiene un enfoque constructivista. ¿Sí? Lo podríamos situar en esa mirada que Piaget proponía cuando se refería a que es el alumno quien crea su propio aprendizaje. Y que entonces la función de las maestras, de los maestros, consiste en crear las condiciones adecuadas para que el aprendizaje se dé. Bueno, entonces podríamos considerar que hay 3 principios básicos. El primero es el entendimiento con respecto a una situación de la realidad que surge de las interacciones con el medio ambiente. Segundo, y vean que el segundo tiene que ver mucho con esta mirada de Jean Piaget, que es el conflicto cognitivo al enfrentar cada nueva situación que estimule el aprendizaje. Y tercero, el conocimiento se desarrolla mediante el reconocimiento, mediante la aceptación de los procesos sociales y de la evaluación de diferentes interpretaciones individuales del mismo fenómeno. Muy bien, muy bien. Por cierto, no lo comenté, pero en el momento en que haya dudas, preguntas, por favor, no dejen de levantar la mano. Este es un espacio abierto para todos. Hemos comenzado hablando de algunas ideas conceptuales sobre el aprendizaje basado en problemas, pero desde luego vamos a llevar esto, vamos a intentar llevarlo a la práctica, que esa es justamente nuestra intención. Entonces, una de las principales características, ¿sí? Una característica sumamente importante es mostrar una actitud positiva hacia el aprendizaje. Es un método que respeta el tiempo, el proceso, la autonomía del estudiante. ¿Sí? En este sentido, podríamos decir que es un método de trabajo activo. Es una característica, que es una de las características que utiliza mucho la SEP. Dice, metodologías activas. ¿Por qué? Porque los alumnos participan en la adquisición de su conocimiento. Pero también es un método que se orienta a la solución de problemas. Problemas que son seleccionados, que son diseñados para lograr el aprendizaje de ciertos objetivos de conocimiento. La selección, el diseño, es por parte de las maestras y los maestros. Son las maestras y los maestros quienes dicen en qué dirección va el barco. Pero son los alumnos quienes experimentan estar en el barco, en el mar. El aprendizaje se centra en el alumno y no en el profesor y no en los contenidos. A ver, esto no significa que el profesor no es importante. Claro que es importante. Esto no significa que los contenidos no sean importantes. Claro que son importantes. Pero nos centramos más en el proceso, no solamente en la meta. Es una metodología que estimula el trabajo colaborativo en distintas disciplinas, en grupos pequeños. ¿Sí? Y claro, los cursos que llevan a cabo este modelo de trabajo generalmente permiten la interacción de diversas disciplinas del conocimiento. En este sentido, es que el maestro se convierte en un facilitador, que el maestro se convierte en un tutor del aprendizaje. Bueno, entonces, si alguien nos dice, ¿cuáles son entonces las diferencias que yo puedo encontrar entre esta manera de ver la educación y la manera que nosotros llamamos comúnmente tradicional? ¿Sí? Que el maestro Francisco generosamente nos compartió en un principio, y creo que este cuadro nos ayuda muchísimo a ver estas diferencias, ¿no? Por una parte, vamos a tener el proceso tradicional y por otra parte, el aprendizaje basado en problemas. Por ejemplo,
Dentro del rol tradicional, el profesor asume el rol de experto de autoridad formal. Mientras que en ABP, los profesores tienen un rol de facilitador, de tutor, de guía, de coaprendiz, de mentor, de asesor. Número 2, en el aprendizaje tradicional, los profesores transmiten la información a los alumnos. En ABP, los alumnos toman la responsabilidad de aprender y de crear alianzas entre alumno y profesor. Tercero, en el modelo tradicional, los profesores organizan el contenido en exposiciones de acuerdo a su disciplina. El profesor de geografía, el profesor de matemáticas, el profesor de química, el profesor de sociología, el profesor de español, la profesora de inglés. En ABP, los profesores diseñan su curso basado en problemas abiertos. Los profesores incrementan la motivación de los estudiantes, mostrando ¿qué? Problemas reales. En cierta medida, en el modelo tradicional, los alumnos se pueden ver como receptores simplemente, mientras que en el modelo ABP, los alumnos son personas que pueden aprender por su cuenta propia. Ahora, esto no significa que lo que hacemos en el modelo tradicional no funcione completamente. Muchas personas hemos sido formadas en el modelo tradicional y sabemos que hay cosas del modelo tradicional que funcionan. Lo que busca es ABP, es apoyar para que ese modelo tradicional que conocemos pueda fortalecerse, pueda mejorarse, podamos complementar nuestra práctica docente, no teniendo una sola mirada sobre lo que podemos hacer en el salón de clases, sino que nos demos cuenta que tenemos muchas más estrategias que las que habitualmente utilizamos. En el modelo tradicional, las exposiciones del profesor son basadas en una comunicación unidireccional, un poco como hemos tenido estos últimos 10 minutos, ¿sí? En ABP, los alumnos trabajan en equipos para resolver problemas, adquieren y aplican el conocimiento en una variedad de contextos. Los alumnos, pues, localizan recursos y los profesores los guían en ese proceso. Los alumnos trabajan por separado. En el modelo tradicional, en ABP, los alumnos están conformados por pequeños equipos donde interactúan con los profesores que ofrecen retroalimentación. En el modelo tradicional, los alumnos absorben, transcriben, memorizan, repiten la información de las actividades para las pruebas, para los exámenes. En ABP, los alumnos participan activamente en la resolución del problema. Identifican las necesidades de aprendizaje, investigan, aprenden, aplican y resuelven problemas. En el modelo tradicional, el aprendizaje es individual y de competencia. En ABP, los alumnos experimentan el aprendizaje en un ambiente mucho más cooperativo. En el modelo tradicional, los alumnos buscan la respuesta correcta para tener éxito en el examen. En ABP, los profesores evitan una sola respuesta correcta. ¿Por qué? Porque a veces los problemas no tienen una respuesta correcta. No es simple. Sin embargo, ayudamos a los alumnos a armar sus preguntas, a formular sus problemas, a explorar las alternativas y a tomar decisiones efectivas, algo que va a ser sumamente útil y necesario para su vida. En el modelo tradicional, la evaluación es sumativa, sumatoria, y el profesor es quien evalúa. En el modelo ABP, los estudiantes evalúan su propio proceso. También los demás miembros del equipo y todo el grupo. El profesor además implementa una evaluación integral, ¿sí? Donde importa la meta, importa el resultado, pero también importa el proceso. Kelly, por ejemplo, nos habla de que hay diferencias importantes en cuanto a los elementos de aprendizaje en el método convencional y en el aprendizaje basado en problemas.
Por ejemplo, si pensamos en un elemento de aprendizaje como el siguiente, la responsabilidad de generar el ambiente de aprendizaje y los materiales de enseñanza. En el aprendizaje, en el modelo convencional, esto es preparado y presentado por el profesor. Sin embargo, en el aprendizaje basado en problemas, la situación de aprendizaje es presentada por el profesor, pero el material de aprendizaje es seleccionado y generado por los alumnos. Otro elemento del aprendizaje, la secuencia en el orden de las acciones para aprender. En el modelo convencional son determinadas por el profesor. En ABP son los alumnos quienes participan activamente en la generación de esa secuencia. Otro elemento del aprendizaje, el momento en el que se trabaja en los problemas y en los ejercicios. Bueno, en el modelo convencional es después de presentar el material de enseñanza y en el ABP es antes de presentar el material que se ha de aprender. La responsabilidad de aprendizaje en el modelo tradicional, por ejemplo, es asumida por el profesor. Y de hecho, esto es muy común. Muchos profesores dicen, bueno, yo soy el mejor profesor porque el promedio de mi grupo es más alto, porque mis alumnos lograron más méritos. En ABP no tiene esa visión. Son los alumnos quienes asumen un papel activo en la responsabilidad de su aprendizaje. La presencia del experto es el profesor que representa en la imagen de experto en el modelo convencional, mientras que en el modelo ABP el profesor es un tutor sin un papel directivo, es parte del grupo de aprendizaje. La evaluación es determinada y ejecutada por el profesor en el modelo convencional, mientras también juega un papel activo en su evaluación y en la de su grupo de trabajo. Bueno, entonces, como podemos observar, aquí tenemos una buena variedad, una buena diversidad de diferencias, una lista de diferencias importantes en lo que comúnmente llamaríamos un modelo convencional o tradicional de educación y por otro lado, este modelo de aprendizaje basado en problemas. Pero bueno, a veces esta presentación que hacemos puede ser un poquito cansada, entonces me gustaría, si ustedes me permiten, que ahora la viéramos en un video, en un video muy breve. Un momento, por favor. Voy a dejar de compartir acá. Tomar esto aquí. Y vamos a compartir todos un video, si ustedes me permiten un momento. Ok. Ahora voy a ir a compartir. Voy a apagar un poquito mi cámara. Un momento, por favor. Un momento, por favor.
Muy bien, ahora sí, vamos a compartir acá. Y bueno, les agradezco mucho. Ya se puede, esperemos que se pueda ver bien por acá. Ok. Y ahora voy a dar play. Esperemos que todo funcione. La metodología de aprendizaje basado en problemas, o ABP, es una estrategia de enseñanza-aprendizaje en la que tanto el aprendizaje de conocimientos como el desarrollo de habilidades y actitudes resulta igualmente importante. En el ABP, un grupo pequeño de estudiantes se reúne a analizar y resolver un problema seleccionado y diseñado especialmente para el logro de ciertos objetivos de aprendizaje. Todo esto con el apoyo de tutores. El objetivo del ABP no se centra en resolver el problema, sino que busca ser la base para identificar los temas de aprendizaje y autoestudio. Por tanto, el problema es el detonador para que los estudiantes se aproximen a los contenidos y objetivos de aprendizaje a revisar en el curso. En el ABP cambia el énfasis del programa de enseñanza y aprendizaje, requiriendo que los estudiantes asuman un rol activo y sean independientes, autogestores y autogestoras de su proceso de aprendizaje y con una orientación hacia la solución de problemas en lugar de ser los tradicionales receptores pasivos de información. En el trabajo en grupo va a ser necesario definir roles para asegurar una participación equitativa y activa por parte de todos los miembros del grupo. Es importante definir al menos dos roles, uno de liderazgo y otro de secretariado. Estos y otros roles deben ser rotativos a lo largo del trabajo en equipo. Para lograr resolver el problema y aproximarse a los contenidos de aprendizaje del curso, se sugiere realizar el modelo de 7 pasos. Paso 1. Clarificación de conceptos. En esta etapa, los miembros del grupo clarifican y definen los conceptos utilizados en el problema. Esto permite a los participantes iniciar y comprender la situación desde un punto común. Paso 2. Definición del problema. En este momento se intenta determinar la esencia del problema para establecer los límites y las posibilidades de abordaje del tema. Además, se examina si consiste en un solo problema o si puede dividirse en varios subproblemas. Paso 3. Análisis del problema o lluvia de ideas. A continuación, se genera la activación del conocimiento previo de los miembros, de modo que puedan proporcionar explicaciones e hipótesis del problema. Paso 4. Análisis del problema o clasificación sistemática. Se clasifican las explicaciones proporcionadas en la lluvia de ideas, indicando las relaciones y explicaciones que existen entre ellas. Paso 5. Formulación de los objetivos de aprendizaje. Esta es la fase en la cual se determina qué temáticas son necesarias de consultar y profundizar para brindar una mejor solución al problema. Paso 6. Autoestudio y tiempo de consulta a expertos para sustentar las hipótesis generadas. Paso 7. Discusión. En la discusión en el equipo, las soluciones son presentadas en un reporte, las preguntas son respondidas y los conceptos no claros son discutidos. Luego de estos pasos, se procede a realizar la sesión integradora de los conocimientos con el equipo de docentes y tutores. Ahora, manos a la obra. Muy bienvenidos y bienvenidas al panel Desafíos Políticos. Muy bien, perfecto. Bueno, espero que este
video nos haya ayudado un poco para ir justamente clarificando algunos de los conceptos y sobre todo una parte muy importante que son los pasos que seguimos para aprender, de acuerdo a esta metodología, para desarrollar el aprendizaje basado en problemas. ¿Sí? Esto es sumamente importante. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta este punto? ¿Vamos bien? Vamos bien. Vamos bien. Ok, perfecto. Bueno, entonces voy a volver de nuevo a la presentación. Nuevamente. Acá va. A ver si ya se ve. Muy bien, entonces, ahora sí, ya tenemos un problema. O tal vez todavía no un problema, porque sería incorrecto decir que tenemos un problema. Vamos a decir que vamos a generar una situación problemática, ¿sí? O vamos a reflexionar sobre una situación y probablemente de esta reflexión devengan, se presenten algunos problemas interesantes. ¿Cuál es la siguiente situación? Bueno, en la comunidad de Luis, las clases en la escuela primaria se han suspendido debido a la falta de agua potable para consumir, lavar y mantener las medidas higiénicas. Simultáneamente, a la carencia de agua potable, las temperaturas en Atlapesco Hidalgo, es el lugar donde Luis tiene su escuela. No sé si alguien conozca Atlapesco Hidalgo, de quienes nos acompañan el día de hoy en este taller. ¿No? ¿Nadie? Bueno, Atlapesco Hidalgo es un municipio en el norte de Hidalgo. Tiene pocos servicios, que está cerca del norte de Veracruz, ¿sí? Y donde la mayoría de la población vive en un medio rural, ¿sí? Y bueno, las temperaturas allá en Atlapesco Hidalgo han alcanzado hasta los 45 grados. Entonces, por una parte, no hay agua potable. Por otra parte, la temperatura es muy alta. Y la consecuencia de ello ha sido que la escuela cerró. Se han suspendido clases en la comunidad de Luis. Y entonces hay tres primeras preguntas que alguien se hace sobre esta situación. La primera es, ¿cómo podemos ayudar a Luis para que continúe estudiando? Es decir, ¿qué alternativas podrían tener las autoridades educativas, su maestro, los padres de familia, Luis, desde luego, para que pueda continuar estudiando? Segundo, ¿qué pueden hacer las personas de la comunidad para atender esa situación? Es decir, tanto la atención, por una parte hablamos de por otra parte hablamos de la falta de agua, por otra parte hablamos de las temperaturas elevadas. ¿Y qué reflexiones nos deja la situación anterior? Es decir, ¿qué nos enseña esta situación? No sé si alguno de ustedes en sus escuelas vivió alguna situación semejante. Entonces, es necesario para ello, eh, organizarnos en equipos de trabajo. ¿Sí? Organizarnos en equipos de trabajo, porque, como ya vimos, esta es una metodología donde trabajamos en equipo, ¿sí? No estamos en este momento en un salón de clase, pero podemos utilizar los medios virtuales para colaborar, ¿sí? Podemos crear ahora una pequeña
un pequeño chat que ustedes pueden crear en equipo a través de WhatsApp, donde podamos ayudar a Luis en esta situación que se vive y donde podamos hacer una reflexión sobre la situación que vive Luis. Entonces, en este momento, si no estoy equivocado, somos varios colegas. Voy a permitirme dejar de compartir. Ya todos tienen la actividad, ¿verdad? Igual le pueden tomar una captura de pantalla o pueden tomar nota para que todos tengan la actividad ahí a la mano. Voy a dejarla de compartir y voy a dejarla de compartir para ver nuestra lista de asistencia, ¿sí? Entonces, en nuestra lista de asistencia, el día de hoy tenemos 7 personas, lo cual significa que podemos trabajar en un equipo de 4 personas y en un equipo de 3 personas. Y vamos a tratar de ayudar a Luis a resolver esta situación que él enfrenta. A ver, entonces voy a pedirle, por favor, a la maestra Vero, a la maestra Susi, a la maestra Vero, a la maestra Susi, a la maestra Mariana y a la maestra Mayra que trabajen juntas, ¿sí? Que ustedes 4 trabajen juntas. Pueden, si ustedes están de acuerdo, en el chat de esta videollamada, compartir sus números telefónicos para que puedan hacer allá un pequeño grupo de WhatsApp donde ustedes puedan dialogar sobre esta reflexión. Y voy a pedirles, si también me permiten, generosamente, a Jardín de Niños, José María Morelos, al profesor Francisco y a la maestra Astrid, que realicen otro equipo, por favor, ese sería el equipo 1, el equipo 2, y vamos todos en nuestros equipos, a reflexionar sobre este problema, sobre cómo nosotros podríamos resolver este problema al que se está enfrentando Luis. Un problema, probablemente no en todas las escuelas se vivió, pero sí, debo decirlo, que en muchas escuelas de nuestro país se suspendieron las clases por falta de agua potable. Sí, en muchas escuelas de nuestro país hubo cambios de horario debido al incremento de la temperatura, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron en esas escuelas? ¿Cómo resolvieron ese problema? ¿Qué aprendieron de esa situación? Y a lo mejor podríamos pensar, si ustedes me permiten, aprovechando que esta metodología es una metodología que se utiliza en la propuesta de la nueva escuela mexicana, a lo mejor podríamos pensarlo en, desde luego, 3 escenarios. Es decir, ¿qué hacemos en el aula? ¿Qué hicimos en el aula? En este contexto áulico. ¿Qué hicimos en el contexto escolar? A nivel escuela. Y algo muy importante, ¿qué hicimos en la comunidad? ¿Sí? ¿Qué hicimos? ¿Qué aprendimos en comunidad? ¿Ok? Vamos entonces a dar un tiempo. Maestra Susi, ¿cuánto tiempo damos para que todos hagamos esta reflexión allá en casa? ¿10 minutos? Ok, vamos a dar 10 minutos. Voy a pedirles que ustedes hagan su grupo de WhatsApp y ahí en su grupo de WhatsApp puedan ustedes compartir las reflexiones para que el chat de la sesión justamente se convierta como en las conclusiones que cada equipo ha llegado. ¿Ok? ¿Les parece bien? Entonces, les invito a todos y a todas ustedes a que compartan su número telefónico, su número de contacto, para que de manera organizada puedan crear este pequeño grupo de WhatsApp y puedan ustedes comunicarse. Si ustedes están de acuerdo, tal vez el profesor Francisco pueda organizar un equipo
Y la maestra Susi, por ejemplo, puede organizar otro equipo, ¿sí? Entonces, adelante, por favor, si son tan amables. Es muy importante que ustedes puedan tener esta comunicación. Entonces, veo, sí, maestra Susi, adelante, por favor. Mi equipo es la maestra Vero y la maestra Mariana, ¿verdad? A ver, sí, su equipo, la maestra Vero, la maestra Mariana y la maestra Mayra, ¿sí? Ok. Entonces, vamos a invitar a quienes aún faltan de registrar su número, que amablemente lo hagan para que puedan formar su equipo, ¿verdad? Para que puedan tener esa comunicación entre ustedes, ¿sí? Adelante, por favor. Vamos a dar entonces estos 10 minutos para que todos ustedes, recordemos, no es una reflexión individual, sino que es una reflexión en equipo, con nuestros compañeros. Adelante, por favor, si son tan amables. El Jardín José María Morelos, ¿nos pudiera pasar su número, por favor? Vamos a invitar a todos que compartan su número. No sé cómo compartirlo. Puede escribirlo en el mensaje de la llamada, maestra, en el mensaje de la llamada. O si quiere, dígamelo y yo lo voy anotando. La maestra Mariana y la maestra Mayra también nos ayudan a compartir su teléfono. Por favor. Y ¿cómo se llama? El internet está muy inestable. Ahorita a ver si no me falla. Pero voy a esperar el grupo. Nada más que necesito su número para agregarla. Igual si quiere me lo puede dictar aquí. Perdona a los otros participantes. Ay, 443 785 8911. Gracias.
Muy bien, ¿qué tal? Si hemos tenido tiempo suficiente, disculpen, para organizarnos. ¿Qué me comparten? ¿Ya están listos o requieren de algún tiempo adicional? Parece que ya está listo el maestro Francisco para exponer sus Perfecto, el opiniones. maestro Francisco ya está listo. Del otro equipo, maestra Susi, ¿cómo van? Maestra Mayra, maestra Mariana. Ya compartimos todas nuestras opiniones. Excelente, muy bien. Bueno, entonces vamos a dejar la palabra con el maestro Francisco. Adelante, por favor, si es tan amable. Sí, aquí acordamos en que qué podíamos hacer para que Luis continuara estudiando. Lo relacionamos así con los 3 escenarios. En el aula, que se compraran garrafones de agua para uso de los alumnos. En la escuela, que se pusieran baños públicos. Y en la comunidad, que se compraran pipas para, baños portátiles, perdón, para la escuela. Y pipas para la comunidad. La segunda pregunta, no me acuerdo cómo decía, creo era para... Claro que sí. La segunda pregunta era, ¿qué pueden hacer las personas de la comunidad para atender la situación? Sí, era de organizarse para gestionar en las autoridades locales, le mandaran pipas de agua para el consumo personal básico. Y en la reflexión, hacer conciencia de la importancia de lo que es cuidar el agua y enseñar a los alumnos diferentes acciones de cómo se pueden hacer. Esas fueron la contestación a las preguntas. Muy bien, muchísimas gracias, maestro Francisco, muy amable. Gracias. Vamos a escuchar al siguiente equipo, por favor, si es tan amable. Maestra. Ajá. Ok. Bueno, en las preguntas que nos realizaron, la primera fue, ¿cómo podemos ayudar a Luis para que continúe estudiando? En la lluvia de ideas que realizamos mis compañeras y yo, pusimos que primero, pues puede ser el apoyo de pipas al municipio o hacer una gestión propia con el municipio para ver qué solución nos pueden dar al problema de agua de la escuela. Si el municipio no da la solución del problema de agua, pues tal vez podemos hacer recolección con los vecinos y que cada niño lleve una cubeta de agua para su uso personal. En dado caso de que tampoco pueda ser esta la solución, y se suspendan las clases, podemos entregarle a Luis materiales impresos de estudio para que continúe estudiando en casa. No queremos llegar a este punto, pero si las soluciones anteriores no son posibles, pues ese podría ser también una solución. En la siguiente pregunta, que nos dice, ¿qué pueden hacer las personas de la comunidad para atender la situación? Creo que todas coincidimos que hacer una campaña de concientización hacia las personas de los beneficios del cuidado del agua, ya que tienen el problema ya en la escuela y cerca de la comunidad, pues porque es importante cuidar el agua. Atender aquí algunas compañeras comentaron que ya en clase que ya fue un poco más vivido, o sea, que no solo fue el problema de Luis, sino también en algunas escuelas ya de ellas, como el de la maestra Vero, también pusieron que pues ya con ese problema, con esta metodología de problemas, ya tuvieron este problema, concientizaron a los niños, hicieron diversos trabajos para ver cómo pueden reparar el agua. Es que estoy leyendo, perdón. Cómo pueden, es cuidar el agua. Y pusieron que podíamos poner captación de agua de lluvia, destilación, protección y restauración de cuencas, y pues también, si bien pues es algo que también se ve en otras materias, y entonces aquí podíamos realizar algo transversal.
Ya los niños es un problema que viven en la escuela y ya estamos checando cómo lo pueden solucionar. También se mencionó que pues se tiene que implementar como una guía de gestión del agua, cómo pueden cuidar ellos el agua en su escuela, cómo se tienen que lavar las manos para abrir la llave, cerrar la llave y todo eso. Campañas de concientización, y en estas campañas pues también puede ser la infraestructura, porque muchas veces ya concientizamos a toda la comunidad, ya toda la comunidad lo hace, pero si bien muchas veces la infraestructura tampoco no nos ayuda, sino que en la escuela pues muchas de las llaves de la escuela ya no funcionan y tienen fugas, y pues ahí también tenemos como un cierto desperdicio de agua. Nosotros también checamos el tema de del clima, porque aquí nos planteaba el problema dos situaciones, que una pues era la falta de agua y el siguiente era pues que estaban en un clima extremo de 45 grados. Entonces también colocamos que pueden hacer los niños siembra, ¿no? O sea, sembrar, hacer un huerto escolar, y el huerto escolar pues nos va a ayudar a hacer o sea, va a tener dos funciones. La primera función pues es hacer sombra en la escuela para que los 45 grados centígrados pues den sombra, y la segunda función es pues como que enseñarles cómo estas plantas activan los mantos acuíferos y pues hay una producción de agua. Y por último, la tercera pregunta nos decía pues las reflexiones que nos deja la situación anterior, y pues aquí ya yo hablaría por mí, me gustaría, o sea, no quisiera hablar como todo el tema, pero pues es la importancia vital que tiene el agua para todas las personas, ¿no? O sea, que esto es algo que lo veíamos como un problema, pero que ya está siendo como ya en muchas comunidades, ya algo más real, ya no es solo un problema que vemos aquí, y pues la concientización que debemos de tener ya todos, ¿no? Para atender este problema, y pues la solidaridad y el apoyo mutuo que se debe de tener la comunidad para ayudar a los niños, o sea, como en la primera comentamos, que los vecinos llevaran el agua, los padres de familia llevaran a los niños con su cubeta de agua desde casa, pues aquí la solidaridad que deben de tener toda la comunidad escolar para atender el problema. Y eso es todo. Muy bien, muchísimas gracias, maestra Susi, muchas gracias al equipo número 2, al equipo número 1, muy interesantes sus reflexiones. Y sí, claro, en diversas partes de nuestro país hay escuelas que vivieron esto, y hay escuelas que se enfrentaron a la situación de que el municipio no contaba con agua. Entonces, este proceso de concientización al que la maestra Susi en este último momento nos hacía referencia, lo vivieron los niños, lo vivieron los padres, al tener la necesidad justamente de no contar con el agua necesaria para aspectos muy, muy básicos, ¿no? Y desde luego que es una reflexión profunda, porque en muchas ocasiones no tomamos a conciencia el cuidado del agua, en muchas ocasiones no tomamos a conciencia el cuidado del medio natural en el que vivimos. Estamos distraídos en otros aspectos de la cotidianidad y no le ponemos la suficiente importancia. Y creo que el clima en muchos lugares de nuestro país, la falta de lluvia, el incremento tan importante de calor, nos hizo poner y desde luego que este problema al que se enfrentaron los niños, esperamos que haya dejado aprendizajes sumamente importantes sobre el cuidado del agua, sobre la importancia que tiene, por ejemplo, la vegetación que tienen la flora, como un medio justamente para llamar las lluvias, como un medio para cuidar los mantos acuíferos entre ellos. ¿Quiénes de ustedes vivieron esta situación de manera propia en sus escuelas? Algunos podrían tal vez levantar la mano. ¿Quiénes
padecieron de esta situación de la falta de agua en sus escuelas. Sé que no fue en todo México, pero seguramente en una buena parte de nuestro país sí. Nadie lo vivió, es decir, En, solamente. en mi caso sí, a la mitad vamos a decir, porque ahí se organizaron los padres de familia y compraron pipas de aguas para la escuela, Claro, particulares, porque el municipio no nos apoyó, pero muy sí, bien. sí, Sí se vivió entonces, maestro sí. Francisco. Muchas gracias, maestra Susi. Sí, en mi escuela también se vivió. Estoy viendo que aquí muchos de mis compañeros pues son de Hidalgo y cosas así. Yo estoy en el Estado de México. No sé si eso deja abierta un poco más la posibilidad de las redes sociales. Entonces, cuando se vivió en mi escuela, sí se cerró la escuela y estuvimos como una semana en clases en línea, donde afortunadamente sí como el 80% de los alumnos se conectaban. Entonces, aquí pues sí estuvo el problema, sí se atacó. Después de eso también empezaron las organizaciones a... No compraron pipas, aquí sí afortunadamente nos ayudó el gobierno y ya después ya se regularizó el problema del agua. Pero pues aquí en el caso de Luis también es el problema, ¿no? Vivía en Hidalgo, ¿no? No recuerdo bien el problema, donde a lo mejor el internet no es tan fácil, de tan fácil acceso. Y entonces no todos vivimos, o sea, todos vivimos la misma problemática, pero no todos tenemos los mismos escenarios, y ahí es donde también vuelve a ser otra problemática, ¿no? Yo afortunadamente tengo que la mayoría de mis alumnos sí tienen acceso a internet, entonces pude mudarme a unas clases en línea, pero yo sé que en muchos casos, como en el de Luis, por ejemplo, pues no existe esa facilidad. Ahí no se podía, exactamente. Muchas gracias, maestra Susi, muchas gracias, maestra Vero, que también generosamente nos comparte. Muy bien, voy a permitirme compartir nuevamente. Un momento, por favor. Muy bien, entonces esta ha sido justamente la segunda actividad. Esta actividad que ya nos hace ver, aún sin todavía seguir los pasos que oficialmente se establecen en la metodología, ya nos hace ver que simplemente el hecho de enfrentarnos a un problema en nuestro contexto, en nuestra cotidianidad, que tenga significado, que tenga sentido para nosotros, y cuestionarnos sobre su solución, nos genera aprendizajes. Bueno, pues Carlos Luis Montejo, un profesor, ha realizado algunas investigaciones y ha visto que una de las características muy interesantes de este aprendizaje basado en problemas es que no solamente ayuda a resolver problemas, sino que cuando resuelve problemas, realmente permite a las personas, sí, realmente permite a las personas desarrollar aspectos muy importantes como la inteligencia emocional, ¿sí? Este estudio lo realizó con algunos estudiantes universitarios y me gustaría invitarlos a todos y a todas ustedes a que pudieran dar una leída breve de algunas de las ideas más importantes que tiene su trabajo. Entonces, sé que tenemos poquito tiempo, entonces voy a compartir este link con todos ustedes para que amablemente todos y cada uno de ustedes puedan revisar este documento
Y voy a compartirlo acá en el chat, porque en el chat es un poquito más fácil. Básicamente le vamos a dar clic a ese link y se va a abrir este artículo que tiene alguna de estas ideas que hemos mencionado. Entonces, vamos a dar un poquito de tiempo para leerlo. Ya no contamos con demasiado tiempo, el banco del tiempo va avanzando, entonces vamos a dar, si ustedes están de acuerdo, unos 10 minutos para que todos puedan hacer esta lectura. Y después de esta lectura vamos a pasar a una serie de reflexiones finales. ¿Sí? Pues bueno, adelante por favor, si son tan amables. Ya aparece en el chat, ya les aparece a todos. Entonces, pues les invito a disfrutar de esta lectura, por favor.
Muy bien, ¿qué les pareció esta lectura? Espero que todos hayan tenido la oportunidad de disfrutarlo un poquito. Sé que el tiempo fue muy breve, pero al menos creo que han podido leer la primera sección donde nos habla justamente de lo que es el aprendizaje basado en problemas. No sé si tuvieron la oportunidad de hacerlo, maestras, maestros. Si tuvieron oportunidad. Sí, de lo poquito que alcancé a leer, está interesante en la forma de cómo aplicar el método, como que se ve sencillo, pero siempre, yo creo es a través de la práctica como le va uno a tener que ir agarrando como que el hilo. Claro que sí, pues vamos a dejar ese documento ahí como una referencia para quienes están interesados en profundizar. Viene algunas concepciones justamente del aprendizaje basado en problemas, las fases para la aplicación, los pasos para la aplicación justamente de este aprendizaje. Y si ustedes observan, aunque no es desde luego aquella idea de Paul ya de 1945, han pasado ya muchos años, poco más de 60 años. Claro que ha cambiado la perspectiva, pero Hegel y Kauffman ponen 5 etapas, ¿no? Una que es identificar la pregunta, generar la hipótesis, el acopio de la información, la evaluación de la hipótesis, la generalización. Ellos también nos hablan de su experiencia, de algunas ventajas que identificaron, del modelo de inteligencia emocional, de los participantes, del instrumento, del procedimiento, de los resultados, justamente a los que ellos llegaron, ¿no? Entonces, pues bueno, yo les invito a que puedan leer este documento ya con un poco de mayor tiempo, seguramente en casa, y poder ahí revisar un poquito más sobre esta metodología. Voy entonces, si ustedes me permiten, a compartir con ustedes algunas de las últimas ideas. A ver, me aparece algunas de las últimas ideas. A ver si ahí se puede ya ver lo que presentamos. Sí, ¿verdad? Algunas de las últimas ideas de esta tarde, que tiene que ver en tratar justamente de clasificar esto que llamamos el aprendizaje basado en problemas, ¿no? Tratar de ver una parte práctica, breve y concreta de qué es, ¿no? Pues, ¿qué es? El aprendizaje basado en problemas es una estrategia didáctica que utiliza la resolución de problemas abiertos, que sean relevantes. A veces son, desde luego, son de alguna manera ficticios, aunque algunos, como el que platicamos, como el ejercicio que hicimos, pueden ser reales, ¿sí? Y lo que buscamos es que el alumno desarrolle los aprendizajes para la búsqueda de soluciones, ¿sí? Para la búsqueda de soluciones. Ese es el objetivo. ¿Para qué sirve? Pues sirve para estimular el aprendizaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el alumno quien descubre los conocimientos, las habilidades, quien propone las maneras de solucionar los problemas a los que enfrenta. Pero siempre insistimos, buscamos que sean soluciones cooperativas, que sean soluciones donde participen no únicamente los alumnos, sino que también, no un alumno, sino que participen toda la comunidad. ¿Cuáles son algunos atributos muy importantes? La autonomía en el aprendizaje, la interdisciplinariedad, la cooperatividad y la motivación.
Ahí tenemos 4 atributos de este tipo de aprendizaje. ¿Qué competencias van a desarrollar nuestros alumnos que practiquen este tipo de estrategias en la escuela? Pues van a aprender a resolver problemas, a tomar decisiones, a trabajar en equipo, en comunicación, en desarrollo de actitudes, de valores, en pensamiento crítico, en aprendizaje autodirigido y permanente, en evaluación y también, ¿por qué no?, en autoevaluación, en razonamiento eficaz y creatividad y también en búsqueda y manejo de información. Esas son algunas de las competencias. ¿Cuáles son las fases del proceso? Pues bueno, para la planificación hay que considerar siempre los conocimientos previos que tienen los alumnos, ¿sí? Entorno para que se pueda fomentar ese trabajo autónomo y en equipo. Entonces, para nosotros, como profesores, hay que seleccionar los aprendizajes y las competencias que el alumno debe lograr. Segundo, escoger un problema de la vida real que debe de ser relevante, amplio, complejo, pero no imposible. Orientar sobre las reglas de la actividad, el tiempo disponible y el trabajo en equipo. Establecer las estrategias de evaluación y organizar las tutorías para poder intercambiar ideas, dudas y avances en la resolución de ese problema. ¿Cómo lo implementamos? Ahí están los pasos. Número 1, organizar los grupos. Número 2, leer y analizar el escenario del problema. Número 3, hacer lluvia de ideas. Número 4, listar lo que sí se conoce. Número 5, listar lo que no se conoce. Número 6, listar las acciones necesarias para resolver el problema. Número 7, definir el problema y centrar la investigación. Número 8, buscar la información, estudiarla, comprenderla individualmente. Número 9, poner en común todos los hallazgos para poder elaborar conjuntamente la solución al problema. Ahí tenemos la implementación. Ahora, a veces escuchamos hablar del aprendizaje basado en proyectos y a veces se genera o se gesta una confusión porque algunos profesores creen que el aprendizaje basado en proyectos es el aprendizaje basado en problemas. ¿Las dos son metodologías activas? La respuesta es sí, ambas son metodologías activas. Pero el aprendizaje basado en producto final a desarrollar por el alumnado. Es un elemento básico. El aprendizaje basado en problemas, el elemento fundamental es la búsqueda de soluciones a un problema, sin la creación de un producto tangible. No necesariamente tiene que ser tangible el producto. Para la riqueza de la estrategia es el proceso, es la reflexión. Ahora, en el aprendizaje basado en retos, el alumno busca una solución a la situación o reto que produzca un impacto en la comunidad, ¿sí? Entonces, esta es una diferencia muy importante. Esta es una diferencia muy importante, de lo cual nos dice que justamente el aprendizaje basado en proyectos, pues es un aprendizaje que es distinto al aprendizaje basado en problemas. Claro que un problema puede de alguna manera gestionar la existencia de un proyecto para resolver el problema. Claro que sí. Y ahí puede haber, desde luego, una conexión entre ambos procesos de aprendizaje. Pero de inicio estamos hablando de dos metodologías diferentes. De dos metodologías diferentes que nos permiten conocer, que nos permiten aprender, que nos permiten aprender
sobre diversas disciplinas, sobre diversos campos de conocimiento que nos permiten aprender de los demás, pero que también, y sobre todo lo más importante, nos permiten aprender de nosotros mismos, ¿sí? Nos permiten aprender de nosotros mismos. Muy bien, pues bueno, yo les agradezco muchísimo su atención. Espero que hayan disfrutado esta tarde tanto como yo. Muchas gracias por su trabajo y estoy al pendiente de si alguien tiene alguna duda, si alguien tiene alguna pregunta. Pues de mi parte quedó muy claro, muy agradecido con los conocimientos que nos acaba de impartir y espero poder aplicarlo en mi grupo ahorita entrando con todo. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Francisco. Gracias, maestra Susi, maestra Astrid, maestra Mariana. Muchas gracias, maestra Vero. Gracias por acompañarnos en esta sesión de taller. Esperamos que lo hayan disfrutado y nos vemos prontamente. No olviden, por favor, nada más para la elaboración y para la emisión de las constancias, no olviden registrar en el chat su nombre completo, su teléfono y su institución de procedencia, solamente para que ahí se quede guardado justamente el registro de sus datos, digamos, para la elaboración de las constancias.